Estamos en una serie que le hemos puesto uno, un Señor, un Dios, un Rey de Reyes, un Señor de Señores. Y esta serie que es uno se refiere a la presencia de Dios, una presencia. La Biblia tiene una razón de ser. Nos habla el capítulo 1 y 2, el plan de Dios, el diseño de Dios, nos diseñó para vivir en su presencia. Pero a partir del capítulo 3 en adelante hubo mucho ruido, el pecado, la rebelión y todo lo demás nos hizo que nos alejáramos de Dios, de su presencia. Viene el Señor Jesucristo y Él dijo que ha venido para recuperar lo que se había perdido. ¿Y qué se recuperó? ¿Qué es lo que iba a recuperar o qué es lo que se había perdido? Es nuestra relación con Dios. Toda la Biblia se trata de una recuperación en una relación íntima con Dios. Y la presencia de Dios produce en nosotros la paz que el mundo no puede dar. Por más que la busquen, no se ha encontrado la paz. Es ficticia, porque Dios es el Dios de paz. Y muchos están queriendo vivir en felicidad. Tenemos ciertos momentos de felicidad cuando las cosas que nos están rodeando funcionan y cuando no nos trae tristeza. Pues Dios es el Dios, en su presencia nos da gozo o plenitud de gozo. Y quiero hablarles de la presencia de Dios, porque tenemos que experimentarla cada vez más. La presencia de Dios viene de una palabra griega que es prosopón. Significa estar junto con. Significa también el rostro o verlo cara a cara. También significa en medio de o su mano con nosotros. Para esto, de la presencia de Dios hay un punto de encuentro. Si no entendemos este punto de encuentro, no experimentamos la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento Dios empezó a hablar y el punto de encuentro tenía que ver con un altar. Y toda esta semana he estado orando, Dios me ha estado hablando y me ha dicho sobre el altar. Y nosotros podemos entender que el altar es un lugar en donde se hacía primero de piedra y había en el altar del tabernáculo era de bronce y luego era de oro y había funciones diferentes en el altar. Pero el Señor me dijo que el altar es una llave que abre puertas. Yo quisiera que esta puerta se abriera. Y no existe altar sin ofrenda. Y uno dice, bueno, ofrendas es lo que le damos en monedas, en financiero. Ofrenda es nosotros mismos entregarnos a Dios. Nosotros entregarnos a Dios. Es una ofrenda. Pero no existe tampoco altar sin fuego. Entonces, el altar tenía que tener fuego porque si no, no servía de nada. Entonces, necesitamos el fuego del Espíritu de Dios interno. Pero también no hay altar sin sacrificio. Sacrificio es un lugar de muerte. El lugar de un altar es un lugar de muerte. Tenemos que morir a nosotros, a nuestros planes, a lo que nosotros deseamos, a lo que queremos, a nuestros pensamientos, a nuestra voluntad. Porque si no morimos en ese altar, no podemos estar en la presencia de Dios. Y ahorita lo explico un poco más. Y no existe adoración sin altar. La adoración es una actitud. Entonces, los altares han existido en la historia del hombre porque han querido buscar a Dios.
Y en la búsqueda de Dios, entonces hacen los altares y hacen varias cosas, pero no siempre se manifiesta Dios. En el libro de Hebreos capítulo 7, versículo 13, y no lo vamos a buscar, pero está hablando de un sacerdocio que no era el sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico viene por Moisés. Este sacerdocio era el sacerdocio de Melquisedec. Está en un encuentro con Abraham, y este Melquisedec es el que no tenía ni genealogía, ni principio ni fin, que quiere decir que Melquisedec era Jesús como sacerdote o sumo sacerdote. Y es el sacerdocio de Melquisedec el que está aquí y quiere operar en nuestra vida el día de hoy, como unas llaves. Porque dice que los sacerdotes servían al altar. Esta palabra servir en el original quiere decir el que oye, el que escucha, el que presta atención y el que se guarda. Entonces, si ahorita me estás escuchando, es porque estás en un altar. Si tu mente está en otro lado, entonces tú no estás en el altar. Entonces, en el Nuevo Testamento cambian las cosas. Ahora, en el Antiguo Testamento, el primer altar que aparece en el Antiguo Testamento, aunque no lo vemos así como altar, era el lugar de ofrendas de Caín y Abel. Pero luego aparece la palabra altar cuando Noé, después del diluvio, levanta un altar de rocas y ahí pone su sacrificio. Con el paso del tiempo viene Abraham, y Abraham es conocido como el padre de fe, pero él establece 5 principales altares, y les quiero hablar un poquito después de estos altares. Recuérdese que el altar es el lugar de encuentro, el punto de encuentro con Dios, en donde vamos a escuchar a Dios. Pero luego, con el paso del tiempo, viene en el Nuevo Testamento Jesucristo y cambia las cosas. Y hoy vamos a ver este altar como una llave de entrada a la presencia de Dios. El Señor Jesús nos muestra algo en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. Aquí está el Señor Jesucristo con la samaritana. No conocemos el nombre de ella, pero conocemos lo que sucedió con ella. Ella estaba en una serie de problemas emocionales, sociales, probablemente también financieros. Había muchos problemas con esta mujer. Esta mujer se amaba al Dios de Israel por sus palabras. Entonces, está en una conversación con el Señor Jesús. Pero ella tenía un conflicto religioso junto con los judíos. Entonces, Samaria era parte de Israel, sí, pero abajo estaban los judíos y tenían un conflicto religioso con todos los demás religiones. Incluso el Señor Jesucristo, cuando estaba en Jerusalén, estaban los saduceos, los fariseos, estaban los esenios, estaban los escribas, y había un montón de corrientes religiosas. Todos amaban a Dios, entre comillas. Todos sabían de Dios, igual que nosotros. Entonces viene esta conversación y dice el Señor Jesús, porque ella le dice: ¿dónde debemos de adorar? Ustedes dicen que Jerusalén, nosotros decimos que aquí, en Samaria, en este lugar. ¿Dónde se adora? En un altar. Entonces dice el Señor Jesús: pero la hora viene, y ahora es hoy para nosotros, ahora, cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a tales el Padre busca que le adoren. Todos, si me pueden seguir en estas palabras, dígale: Señor Jesús, gracias por esta palabra, porque se cambiaron las reglas. Gracias por animarme a buscar al Padre. Si yo busco al Padre,
Él me va a buscar a mí. Si yo no lo busco, Él no me busca. ¿Quién quiere buscar al Padre? Ok. ¿Dónde adoramos? En un altar. Pero el Señor Jesucristo no está diciendo un altar físico. Él está diciendo, la hora es y ahora viene donde los verdaderos adoren en espíritu y en verdad. Entonces, ¿dónde está el altar? Está interno en nosotros. Cada uno de los que está aquí escuchándome, el que esté escuchando este mensaje, tiene un altar interno. Pero a veces el altar está vacío. Versículo 24. Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, está aquí. Entonces Él quiere encontrarnos si nosotros le buscamos. Ahora, si vamos a ser hallados, entonces tenemos que entender cómo está el proceso de este. Y vamos a Juan capítulo 12, versículo 20. Dice, había unos griegos entre los que subían a adorar a las fiestas. ¿En dónde estaban? En Jerusalén. ¿Quién estaba en Jerusalén? Los judíos. ¿Qué hacían los judíos? Adorar a Dios en las fiestas de Dios. ¿Quién había venido? Unos griegos. Hoy vamos a ver que a veces los judíos tienen altares y no conocen a Dios, y vamos a ver que los griegos tienen altares y no conocen a Dios. Este es un conflicto religioso. Igual que la samaritana, no conocía dónde deberían adorar a Dios. ¿Dónde debemos de adorarlo? En espíritu y en verdad. ¿Dónde está el altar? Interno. En tu espíritu y en tu mente están los altares. Versículo 24. En verdad les digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, se queda solo, pero si muere produce mucho fruto. El que ama su vida, la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para vida eterna. Si alguno me sirve, si alguno me escucha, presta atención, que me siga. Jesús hoy te está diciendo, sígueme. Y si no lo seguimos, ¿realmente lo estamos siguiendo? Si alguno me oye, sígame. Y donde yo estoy, ahí también estará mi servidor. Habla de presencia. El enfoque de hoy es presencia de Dios. Dice, si yo le sirvo, lo tengo que seguir. Si no lo sigo, no va a estar la presencia. Si lo sigo, va a estar la presencia. Porque dice, donde yo estoy, allí estará también el que me oyó, el que me escucha, el servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le va a honrar. Ahora, déjeme le explico un poquito lo que está diciendo el Señor. Se lo está diciendo a los griegos, pero también se lo está diciendo a los judíos. Le está diciendo, óyeme Juan, para que me escuches tú, Pedro. Los griegos quieren adorar a Dios con su razonamiento. Los judíos quieren adorar a Dios por señales. Se han convertido corrientes religiosas, las dos, hoy en día. Y están distrayendo a la gente que no les permite llegar a la presencia de Dios. Recuerde, altares son una llave para entrar a lugares secretos. Hoy quisiera que tomaran esas llaves y entren al lugar secreto. Amén. Entonces, voy a volver a leer el versículo 24. En verdad les digo, dice el Señor Jesús. Cuando lo repite, quiere decir que es de suma importancia. Quiero llamarle la atención. Es muy importante. Si Jesús lo está repitiendo, dice, es bien importante esto.
El grano de trigo somos cada uno de nosotros, donde tiene una información que Dios ha derramado desde que naciste o desde antes de nacer. Tú eres una unidad. No está hablando de la masa, la harina, el polvo, estaba diciendo el grano de trigo. Aquí me dice el Señor Jesucristo, si el grano de trigo no cae a tierra, se humilla. Estar postrado, esto es adoración. La actitud con la que estamos delante de Él para prestar atención. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, el altar es un lugar de muerte, no lo mío, no lo que yo quiero, no mi voluntad, no mis deseos, lo tuyo, tu voluntad, tu deseo. Y dice, si no cae y muere y se queda solo, cuando Dios le da un diseño a Moisés y le dice, haz un tabernáculo, es un diseño de la vida de Dios, de la vida tuya. Este tabernáculo se convirtió en un templo. El templo eran 3 partes: atrios, lugar santo, lugar santísimo. En los atrios, donde van a todos a adorar, había un altar del sacrificio, un altar. Si alguien no llegaba correctamente al altar, no podía pasar al lugar santo. Tiene que haber un altar de sacrificio, y ese altar está en cada uno de los que estamos aquí, o de los que están escuchando el mensaje. Hay un altar de sacrificio. Si no entendemos esto, no podemos entrar acá. Y hoy voy a hablar de lo que interrumpe el no poder entrar. En el lugar santísimo estaba la mesa, los panes, el candelabro, pero antes de entrar al lugar santísimo, en el lugar santo estaba otro altar. Este es el altar de bronce, el altar del incienso. Este es el lugar de comunión, de enseñanza. Los domingos venimos aquí a tener comunión con Dios y comunión entre nosotros. No llegamos a este punto, no vas a pasar al otro. Tus reuniones de estudio bíblico es un lugar de comunión. Tu lugar donde compartes es un lugar de comunión. No es lo mismo comunión a intimidad. La comunión es fundamental. Si no, no entras a una intimidad. Aquí sabemos de Dios, acá conocemos a Dios. Una cosa es tener información bíblica que se da aquí, y otra cosa es conocer el corazón de Dios sin información tanto bíblica. Es llegar a este lugar, a este altar, y pasar al corazón de Dios y meterte al corazón. Le he rogado a Dios que no te distraigas el día de hoy y que te puedas meter al corazón de Dios. Él desea esto. La Escritura dice en 1 Corintios capítulo 2, versículos 9 y 10, que lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a ningún corazón de nadie, es lo que Dios ha preparado a los que lo aman. Entonces dice, para enseñarte lo que hay en su corazón, para enseñarte lo que hay dentro del corazón de Dios, el deseo, el amor, lo que Dios quiere. Tú aquí le entregas tu vida, le entregas tu voluntad, tus cosas, todo, pero aquí Él te quiere entregar su vida, sus cosas, todo lo que Él es. Cuando tú entras, dice la Escritura, dice el Señor Jesucristo, cuando tú ores, cierra la puerta y tú y tu Padre solito. Acá tenemos comunión todos juntos, oramos por ti, compartimos la palabra, pero aquí tú y Dios solito. Y eso es lo que yo quisiera, que cada quien aprendiéramos a tener una comunión más íntima con Dios. Aquí tenemos comunión
todos juntos. Yo los domingos vengo con mi esposa y tengo comunión con todos, tengo comunión con mi esposa, porque tenemos una misma visión, una misma palabra, alabamos, adoramos a Dios, pero si lo hago con todo mi corazón, yo entro aquí. Cuando yo en mi casa tengo comunión con mi esposa, pero cuando tengo esa intimidad con mi esposa me conoce aunque no hable. Ella sabe cómo estoy, no necesita preguntarme. Pues así es Dios. Él quiere que lo conozcas, no solamente que sepas de Dios, sino que conozcas a Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, vamos creciendo en la seguridad de quién es Dios. Crece lo que hay dentro de ti. Amén. Juan capítulo 15, versículo 4. Permanezcan en mí, dice el Señor Jesús. Síganme, permanezcan en mí. Permanecer es insistir, duro. Vamos a permanecer en ti. Y yo permaneceré en ustedes. Habla no de una comunión, aquí habla de una intimidad. Pues la rama no puede producir frutos si la corta de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Y lo que Dios va a hacer es activar sobre ustedes la vida de Dios, que les va a dar lo que era imposible que tuvieran. Amén. Ahora, quiero hablarles de estos altares. Hechos capítulo 17, versículo 18. Pablo, en uno de sus viajes, va a Atenas. Atenas son los griegos, que ellos aman la filosofía. Filosofía es amor a la sabiduría. Hoy en día hay muchas corrientes religiosas y están bombardeando en los medios de comunicación, por lo cual le digo, tenga cuidado con lo que escuche y con lo que ve. Que están usando la razón y están descalificando la Biblia misma, están descalificando a personas. Hablan mal de líderes, de pastores, que Dios los usa. Y aquí dice, también debatió con algunos filósofos, epicúreos y estoicos. Los epicúreos son personas que son libertinas, darle placer al cuerpo. Y busquemos a Dios, pero Dios es bueno y hay que darle vuelo y hilacha, aunque después salgan todos deshilachados. Pero los estoicos era alguien que decía que no deberían de representar la alegría, eran cara dura, que dominaban sus emociones, y eran los dos extremos, un libertinaje y un religioso legalista. Entonces Pablo se acerca y dice, pasando por el lugar donde ustedes están adorando, encontré un altar, y eso lo vamos a leer en el versículo 23. Porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar. Griegos con altar. ¿Qué se hace en el altar? Se busca a Dios. Pero si solamente está el altar de saber, no funciona. No va a funcionar. Y dice, pasé y vi un altar, dice, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Teniendo un altar, no conocían al Dios que adoraban, no lo conocían. Sabían, pero no lo conocían. Y luego dice, al Dios desconocido, pues lo que vosotros adoráis sin conocerlo,
es lo que yo les voy a anunciar, lo que yo les vengo a decir. Qué interesante, porque aquí estamos viendo que sí había altar, pero no conocían a Dios. Un poquito más, estaba el Señor Jesucristo con los discípulos, vinieron los griegos y les dice: si ustedes no caen a tierra, mueren y mueren a sí mismos, se quedan solos, van a dar fruto. Si no, no funciona. Si nada más vienen a adorar, no les va a funcionar. Tienen que tener intimidad. Aquí venimos a este altar a aprender, a conocer, a saber, a ayudarlos, a animarlos. A Dios le encanta que vengas y que no dejes de venir y que le des importancia a lo que hacemos los domingos. Pero cuando te vas a tu casa, cierra la puerta, quédate solo, no con tu familia ni con tus hijos. Eso algo está bien, tener un altar familiar, pero este altar es personal. Señor, y aquí le dices: me he sentido mal, la regué, me estoy muy contento, fíjate que hice esto, vi algo, Señor, ¿tú qué opinas? Y se hace una oración. La oración no es un monólogo, es un diálogo, donde Dios te quiere hablar y donde Dios te quiere mostrar cómo Él te ve, y Él te quiere decir cómo tú lo ves a Él. Es un espejo. Cuando alguien está en la presencia de Dios, sale cargado de Dios, huele a Dios, habla como Dios habla. Dios habla fe. Sales de ahí y la gente lo va a notar. Hace tiempo fui a un lugar, iba un discípulo conmigo, estaba una pareja, era un hotel, y yo venía platicando con él, y volteé, los vi y seguimos. Cuando llegamos y dejamos las cosas, regresamos, le dije: ¿sabes qué? Siento que tenemos que ir con esta pareja. Era una pareja que está la mujer en una silla de ruedas, el señor, ya eran grandes. Ellos eran de Canadá. La persona que venía conmigo sabía inglés, yo no sabía hablar nada más que en chino. Y cuando le dije: ¿sabes qué? Siento que tengo que acercarnos con ellos. Nos acercamos y ellos estaban llorando, y le dijo que quería hablar con ellos, y dijo: antes de que ustedes hablen, déjenme les digo qué pasó. Cuando ustedes pasaban, irradiaban luz, y le dije a mi esposa, también lo vio, dijo: es alguien especial, no sé quiénes son. Y ahorita que se acercaron a nosotros, estamos estremecidos, no sé qué está pasando. Y entonces fue cuando le empecé a hablar: conocen de Jesús, no saben de Jesús, reciban a Jesús. Empecé a orar por ellos, ellos estaban llorando. ¿Qué pasó? La presencia de Dios. Una vez estaba trabajando en mi oficina, llegó alguien un proveedor, no sabía que era cristiano, él no sabía que yo era cristiano. Se sienta y empezamos a hablar del producto, que sí, por allá, que esto, cantidades y eso. Y de repente se me quedó viendo y se cayó, callado, no caído. Y se le empiezan a rodar las lágrimas. Y le dijo: ¿te pasa algo? Dijo: no sé qué está pasando. Le dije: ¿has conocido a Jesús? Es que veo algo diferente en ti, no sé qué pasa, qué está pasando. Y yo le hablé del Señor Jesús. Él ahorita es un pastor, pero la presencia de Dios fue la que los tocó, no era yo. Yo solamente me metí a tener comunión con Dios. Era el olor, las palabras, lo que irradiaba, que es lo que Dios quiere, que tú seas un portador de su presencia. Dios quiere que tú seas un portador de su presencia.
Los griegos tenían un altar, no conocían a Dios. Los judíos tenían un altar, no conocían a Dios. Se les manifestó, estaba presente el Señor Jesús, no supieron que era Dios. Entonces el Señor Jesucristo les dice, tienen que caer a tierra, morir, quedar solo, y entonces allí me oirán, porque la palabra servir es oír. Allí me oirán, se guardarán. Y si me siguen, después de salir de allí, de este lugar secreto de la intimidad, no es conocer, no es saber, sino también conocer, no es comunión, intimidad. Si ahí mueren, ustedes serán portadores de la presencia de Dios. Su casa se llenará del amor. Una manifestación de la presencia de Dios es paz. Su casa se llenará de paz. La gente notará que ese es un lugar de paz. Usted brillará. No por nosotros, por Él. Versículo 28, Hechos 17, 28. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Pablo le está diciendo, no es con el razonamiento, con filosofías. Está bien, este altar está bien, pero no se quede nada más. Experiméntelo. Cuando lo experimentan, cosas cambiaron. Voy a leer y déjeme le platico ahora de los altares de Abraham. Abraham es conocido como el padre de la fe, pero era un hombre de altares. Altares es nuestro punto de reunión con Dios. Él empezó a crecer. El primer altar se llama Siquem. Siquem quiere decir la mano en tu hombro. Dios pone una mano en tu hombro. Aquí estoy, te voy a acompañar. Ese altar es un lugar de pacto, porque así comienza. ¿Hacemos pacto? Después él se movió y fue a un lugar llamado Betel. Betel es casa de Dios. Betel es este lugar donde nos reunimos todos a alabar, a adorar y a aprender la palabra. Pero puede haber en donde adoramos no conocer a Dios. Sabemos. Luego Dios lo mueve a otro lugar que se llama Hebrón, en donde ahí aprendió a adorar. Adoró a Dios. Ahí fue un hombre de gratitud. Pero luego lo mueve otra vez a Betel y es donde Dios recompensa. Pero hay otro altar, el último altar. Es el altar de la obediencia. No puedes obedecer a Dios mientras no lo conoces, pero si tú te metes a estar en la presencia de Dios, no le será tan difícil obedecer a Dios. Obedecemos a Dios porque está algo interno en nosotros. Mateo capítulo 17, Jesús dijo, yo oro, no solamente por estos discípulos que están conmigo, oro por los que estén escuchando la palabra de Dios hoy, para que ellos aprendan que como tú y yo somos uno, también que ellos sean uno contigo. Uno, qué maravillosa palabra. Y Dios aquí adentro de ti, ser uno con Dios. La razón por la que vino Jesús es recuperarte, que no estés en altares sin conocer a Dios. Y gente que conoce, tiene tanta información bíblica y está vacía.
Pero lo que Dios quiere es, ven, vayamos al lugar secreto, porque Dios quiere mostrar su corazón. Métete al corazón de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 8, dice: mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, conforme a la tradición de los hombres y no según a Cristo. Por favor, no estén escuchando tanta información que descalifica. Aprendan a escuchar la información que Dios les da en el lugar donde los puso. Que no los engañen. Hoy es un día donde la gente está perdiendo fuerza por tanto engaño. Que nadie los engañe. El corazón de Dios es: métete a lo secreto allí, platica con Dios, cierra tu puerta y verás cómo habrá fruto donde no lo había. Primera de Corintios, capítulo 1. Voy a leer el versículo 21. Dice: porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no le conoció. El mundo no conoce a Dios. Sabe de Dios, pero no conoce a Dios. Comunión, pero no intimidad con Dios. Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, la sabiduría del mundo. Y dice, vuelvo a leer: porque ya que en la sabiduría del mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. ¿Alguien cree en el Señor Jesús? Usted es salvo. Pero si es salvo porque está ya en el primer altar, que es importante y fundamental, y es una llave para que entre. Aquí es la sala, el comedor, la cocina de tu casa. Aquí es la recámara, donde descansas, donde sueñas, donde vienen los anhelos, donde conoces el corazón de Dios. Sigo leyendo. Versículo 22. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos sabiduría. Esto se convirtió en dos corrientes religiosas que están chocando. Pero dejaron este altar por esas corrientes religiosas. Dios quiere que te metas a su corazón. Métete a su corazón. Un día en la mañana vine, estaba orando y yo le dije: Señor, vengo tan contento por el milagro que vi ayer. Oré, mira, Señor, estoy feliz. Yo le estaba platicando a Dios de cómo me sentía de lo que Él hizo el día anterior. Y estaba muy contento por ciertas cosas que estaban funcionando bien. Yo estaba hincado, solo ahí. Bueno, solito en un rincón, porque estaban las hermanas que vienen a la intercesión. Y le dije: Señor, quiero conocer más tu corazón. Vi un corazón bien bonito. Lo vi. Y se volteó y vi heridas. Empecé a llorar y vino una depresión porque vi y escuché que Dios lloraba o susurraba. Me entristecí mucho. Le dije: Señor, ¿qué es esto? Dijo: es la tristeza que tengo, porque los que saben de mí pero no me conocen y que están en la misma iglesia, se descalifican, se hablan mal, se maldicen, se difaman. Me da tristeza, dice el Señor, que entre pastores
se tiren y digan que no sirven y que son hijos del diablo cuando no lo son. Yo me entristecí mucho porque sentía que Dios estaba llorando. Dice, ese es mi corazón, pero yo te lo quiero mostrar. ¿Y por qué me lo mostraba Dios? Porque Él quiere que yo interceda por todos aquellos hermanos que están en una crisis. Y no por ellos nada más, por los que han lastimado. Los siguientes versículos dicen que como en la sabiduría de Dios no lo conocieron, a Él le ha placido escoger a los débiles, a los menospreciados, a los desechados, a los que han sido afectados, por toda aquella gente que está nada más en este altar y piensan que están bien, sin conocer el corazón de Dios. Hay mucha lastimadora. Y lo que yo quisiera es que no perdiéramos la oportunidad de poder estar en el corazón de Dios, que fueras portador, que huelas a Dios, que hables. El lenguaje de Dios es fe. Que bendigas en lugar de maldecir. Que levantes con tus palabras, sanes con tus palabras. Y el mensaje que el Señor da en Apocalipsis a la iglesia de Éfeso, le dice, mira, sabes mucha palabra, conoces, disciernes, le echas ganas, has trabajado, pero tengo una cosa contra ti. Que descuidaste la pasión que tenías cuando me recibiste. Dejaste mi presencia. Le diste mucha importancia a servir y a hacer muchas otras cosas, pero descuidaste la pasión. Hay gente que se siente sin fuerza, desechada, menospreciada. Estaba escribiendo yo esta semana. Y mientras estaba escribiendo, el Señor me decía que hay mucho pueblo que se ha desenfocado y se ha sentido apachurrado, como que ya no tiene la fuerza, la pasión, que dejó de entrar a su presencia. Gente que se siente desahuciada espiritualmente, muriendo, que ha estado viviendo ciertos conflictos, se ha sentido menospreciado, hecho a un lado, que ya no siente lo que sentía antes, como al principio cuando recibiste a Jesús, que ya no estás siguiendo a Jesús como antes lo seguías. Pero el mensaje a la iglesia dice, vuélvete, aquí estoy y estoy listo. Está bien ese altar, pero usa la llave secreta para meterte a mi corazón. No es tu capacidad, es la de Dios. No son tus fuerzas, son las de Dios. Con tus poquitas fuerzas. Y hoy lo que Dios quiere es que tengas la valentía de volverte a levantar y meterte al corazón. Conócelo. No es lo que podamos hacer nosotros aquí por ti y que oremos y que te bendigamos y estamos para eso. No, es lo que tú llegas a hacer. Ven, hermano, ven aquí. Esto era lo que hacía aquí adelante. Este altar es donde pon ahí tu vida, sacrificio, ponlo así en señal de ponerlo. No mi voluntad, la tuya, Señor. No mi vida, la tuya.
No mis cosas, las tuyas. No mis pensamientos, los tuyos. Todo aquello que nos pueda impedir el que podamos seguir, deposítalo ahí. Entonces él ya abrió la puerta y el Espíritu Santo lo agarra de la mano y lo trae a este altar. Ahí diste, aquí recibes. ¿Cómo recibes? Isaías capítulo 6. Isaías viene, estaba adorando, estaba aquí. Se le abrió la puerta y dice que vio al Señor sublime sentado sobre su trono. Y había serafines que decían: santo, santo, santo. Entonces Isaías dijo: oh, soy un hombre muerto, porque he visto al Señor, porque yo soy un hombre de labios inmundos que habita en un pueblo de labios inmundos. Quiere decir que hablamos cosas que nos meten en líos, nuestra razón y nuestro deseo de poder nos meten en líos. Entonces él estaba así todo asustado, dijo: ya marché. Viene el ángel y lo pone en este altar, porque la escritura dice en este capítulo que había un altar con carbones encendidos. Entonces viene el serafín: allá diste tu vida y aquí recibes de la vida de Dios. Toma el carbón encendido. Y lo puso en su boca y le dijo: tu culpa es quitada. En este lugar tuvo un encuentro con la presencia de Dios. Hoy yo quiero que cada uno de aquí entre a la presencia de Dios. Entonces se abrieron sus oídos, porque en la presencia de Dios dijo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por mí? Pero como él lo oyó, dijo: Señor, aquí estoy yo, envíame a mí. Trato hecho, vamos juntos. La presencia de Dios va con él. Puedes pasar. Y hoy la presencia de Dios quiere ir contigo. La presencia de Dios quiere ir contigo. Amén. Quiero pedirte que te pongas de pie, por favor. Hay mucho que sabemos de Dios, mucho. Aquí en esta reunión hay mucha gente que sabe de Dios. Pero Dios nos está diciendo que le conozcamos más. A mí me urge conocer más a Dios. Me urge. Pero el fuego del Espíritu Santo te animará a estar más en la presencia de Dios. Con todo su corazón, dígale: Señor, gracias por cada vez que nos reunimos en tu nombre. Tú estás en medio. Tenemos comunión contigo y tenemos comunión entre nosotros. Pero tú me quieres llevar más allá, al lugar secreto, para que tenga comunión íntima. Yo contigo, mi Señor, y conocer más de tu corazón. Ayúdame a vivir, a experimentar y que se haga una realidad en tu nombre. Amén.